Amén. Amén. Muy buenos días. Muy buenos días. Son buenos para mí, no malos. Bueno, los voy a invitar que abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 12. Y estoy sentado, para los que no saben, porque me operaron y estoy en proceso de rehabilitación de la rodilla. Si en algún momento de la predicación ven que mi pie sube y se pone derecho acá sobre este almohadón que ya está preparado, no se asusten, es para mi comodidad y es porque mi rodilla se está doliendo. Si no, esperemos estar tranquilos. Pero no se asusten si ven mi pierna de repente acá arriba, ¿ok? Por las dudas. Muy bien. Llegamos al tramo final de lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 12, el Señor Jesús va a entrar a Jerusalén y va a comenzar el fin de su ministerio. Y el Señor Jesús va a comenzar a caminar hacia la cruz. Y acabamos de ver, no acabamos porque hace unas semanas que no estoy con ustedes, pero la última vez que estuvimos juntos vimos al Señor Jesús resucitar a Lázaro y vimos el resultado de ese milagro de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de Lázaro, que hubieron diferentes personas que tuvieron diferentes opiniones de lo que el Señor Jesús había hecho. Y los religiosos comienzan, ahí es cuando deciden, tenemos que hacer algo con Jesús y resuelven que lo que tienen que hacer es ¿qué? Matarle. Y después, como si eso no fuera suficiente, planean otro complot y deciden, no es necesario solamente matar a Jesús, tenemos que matar también a quién? A Lázaro, muy bien. Y entonces esto es lo que va a provocar a nuestro Señor Jesús y esto es lo que va a llevar en definitiva a nuestro Señor Jesús a la cruz. Si bien sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para morir por nuestros pecados, no porque estos judíos hayan decidido ellos que iban a quitarle la vida. Es obvio que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en rescate por nosotros. Y entonces tenemos aquí, y en sus Biblias seguramente tienen el título de La entrada triunfal en Jerusalén. Y, y yo no lo veo como una entrada tan triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén por lo que sucede en la entrada en sí, sino que algunos acontecimientos pueden verse, yo lo veo más bien como una bienvenida a El Salvador. Aunque para la mayoría de las personas que van a estar dándole la bienvenida al Señor Jesús, Él realmente no es su Salvador. Y ellos van a decir y van a proclamar cosas que realmente todavía ellos no sienten. Y es solamente un grupo pequeño entre esta multitud que realmente ha depositado su confianza en Jesús. Así que veamos, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis
que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y podemos ver aquí hay 4 grupos de personas. Tenemos a los discípulos que están siguiendo al Señor Jesucristo. También tenemos un grupo de personas que han venido de visita porque se va a celebrar la Pascua y la Pascua generaba un peregrinaje de personas hacia Jerusalén y entonces hay todo un grupo de personas que está ahí de visita y este grupo también ha escuchado de un tal Jesús que había resucitado a Lázaro. Y entonces hay un grupo de personas que están ahí porque quieren ver quién es este Jesús. Han escuchado de que tiene el poder para resucitar a los muertos y entonces están ahí expectantes de lo que va a suceder. Y también están los dirigentes religiosos, que los vemos al final de este pasaje. Ellos están preocupados por Jesús, están preocupados por esta persona que ha resucitado a Lázaro y ahora hay una gran multitud que lo viene a ver. Y vemos esta entrada es muy interesante. Esta historia es una de pocas historias que las encontramos en todos los evangelios. Encontramos este relato. Y es bueno poder ir a los diferentes evangelios y poder ver los diferentes puntos de vista de cada uno de ellos. Lucas, por ejemplo, nos va a dejar saber que el Señor Jesucristo en esta entrada va a provocarle, lo va a conmover al Señor Jesús, incluso lo va a conmover hasta el llanto. Y si pensamos, y yo de repente me gusta ponerme en la escena, hay un gran júbilo. La gente está gritando, está exclamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo que ellos están diciendo es una cosa, lo que siente cada uno de los que está diciendo es otra cosa aparte. Y tiene que ver con los diferentes grupos de personas que hay ahí. Para algunos judíos, ellos pensaban que el Señor Jesús venía para salvarles del imperio romano. Y en la mente de algunos de ellos, esta palabra Hosana significa Salvador o Salvador ven o ven pronto, o es un clamor de salvación. Y para algunos de ellos en sus mentes están pensando, si Jesús tiene el poder para resucitar de los muertos, Él nos puede librar del imperio romano. Y en la mente de muchos de ellos están pensando políticamente, otros están pensando militarmente, y yo creo que son muy pocos los que, y tal vez ninguno, está mirando lo que realmente está sucediendo, y esto es que esto es algo espiritual. Lo que el Señor Jesús va a hacer, realmente el Rey está entrando a Jerusalén, pero viene para traer salvación. Viene para traer salvación. Y podemos ver, versículo 12 dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y entonces, imagínense esto, hay un gran número de personas, es una multitud de personas. Han traído palmeras y salieron para recibirles las palmeras e incluso la forma en el cual el Señor Jesús va a entrar a Jerusalén son muy particulares. Dentro de la cultura judía, cuando uno entraba a una ciudad, si venías para hacer juicio o para hacer guerra, entrabas en un caballo. Pero si venías en son de paz, entonces entrabas en un burrito. Y entonces
desde la perspectiva de algunos están pensando como militarmente. No se han dado cuenta que viene en un burrito y que Él viene en son de paz. Realmente el Señor Jesús va a entrar a Jerusalén y va a darnos a todos la paz. La paz que solamente puedes experimentar cuando depositas tu confianza y tu fe en Jesús. Es la paz que nos da la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es esa paz que también sobrepasa todo entendimiento que Filipenses nos menciona, que cuando nosotros estemos inquietos y que vayamos a Él y oremos y vamos a recibir de Él esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente podemos experimentar, que solamente podemos vivir si estamos en Cristo. Cuando el Evangelio de Lucas nos deja saber que cuando esto está sucediendo, los fariseos vienen al Señor Jesús y le dicen al Señor Jesús que detenga a los discípulos, que detenga a la multitud lo que ellos están haciendo. Y quiero leerles Lucas capítulo 19, del 37 al 44, y no tienen que ir ahí en sus Biblias, lo van a tener aquí para que no se pierdan. Y quédense en Juan 12. Dice, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, Jesús, reprende a tus discípulos. Y respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, ¿qué pasaría? Las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto es tan increíble y lo que sucede aquí. Esta es una de las razones por la cual nosotros podemos confiar plenamente en las Escrituras y en quién era el Señor Jesús. Lo que va a suceder en estos pequeños capítulos nos llevan hacia el Antiguo Testamento y nos pasean a través de todas las Escrituras. Y tenemos aquí profecías que se habían dado 500 años antes de Cristo, que se van a cumplir al pie de la letra. Su entrada, incluso cómo iba a entrar el Señor Jesús y lo que iba a suceder. Las palabras del Señor Jesús en Lucas, llorando sobre la ciudad de Jerusalén y diciendo, oh Jerusalén, si tan solo te hubieras dado cuenta de lo que está sucediendo en este momento. Si habrías entendido lo que está sucediendo. Y voy a tratar de hacer algo, me van a tener que seguir, ¿ok? Presten mucha atención. Y vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26. No estaba seguro si iba a hacer esto o no, pero voy a tratar de hacerlo y voy a ver cómo nos va. Teniendo en cuenta estas palabras que el Señor Jesús le dice en esta historia, en el Evangelio de Lucas, les dice, o si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu luz. Y es como que el Señor Jesús reprocha un poco a la ciudad y a las personas que están ahí, como que no se están dando cuenta de lo que realmente está sucediendo.
Y en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24, 25 y 26, dice esto, y voy a tratar de explicarlo, me van a tener que seguir. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al ¿quién? Al Mesías. Daniel da una clave de los tiempos y Daniel dice, desde el momento que se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida del Mesías, y específicamente menciona la muerte de ese Mesías, da un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo consiste de semanas aquí mencionadas. 62 semanas y después volverá a edificar el muro y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y hubo un hombre, Robert Anderson, que lo que hizo fue tomar las fechas. Nosotros sabemos cuándo se dio para restaurar, fue Artajerjes en el año 1445 antes de Cristo, que dio el mandato y que un grupo de Israel que estaban en Babilonia van a volver, ¿para qué? Para edificar a Jerusalén. ¿Alguien se recuerda algún nombre? Nehemías, ¿no? Van a restaurar a Jerusalén. Y entonces tenemos el periodo de tiempo que hay entre esto, y no voy a hacer toda la matemática porque es como muy aburrido y no me van a poder seguir, pero el periodo de tiempo, las semanas en Israel son años, los días son años. También tenemos, para los que por ahí conocen un poco más, tal vez han escuchado de las 70 semanas o la semana de Daniel, que es los 7 años que vamos a tener de tribulación. Y entonces los 62 los tenemos que multiplicar por 7 y son años. Y entonces Robert Anderson lo que hizo fue, hizo las matemáticas, sacó los años, son 483 años y agarró la fecha de 445 antes de Cristo, el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, y lo hizo tomando el calendario babilónico, que tiene menos días que nuestro año, y le dio al 6 de abril del año 32 después de Cristo. Y aquí nos menciona el siguiente día, y nosotros sabemos el día porque nos dejó saber, estamos a días de la Pascua. Y cuando hizo la matemática llegó está en este periodo de tiempo, este día, esta fecha. Es como exacto. Y el Señor Jesús dice en Lucas, si ustedes se habrían dado cuenta de lo que está sucediendo, o sea, que vengo acá en paz y que soy el Mesías y que vengo para morir. Lo dijo Daniel como 700 años antes de Cristo. Y uno puede decir, ¿cómo pueden conjugar algo exacto con años? Y por eso les decía, podemos confiar en las Escrituras, porque incluso podés volver atrás a algo que dijo Daniel 700 años atrás y verlo y ver que los días y los años
conjuegan al pie de la letra. Y cómo hizo Jesús, tendría que haber nacido en tal momento, tendría que haber sucedido cosas perfecto para Él llegar, para llegar este momento en el cual Él va a entrar. Él viene en son de paz. Él viene para morir. Él sabe lo que está sucediendo. La multitud está pensando, Él nos va a librar políticamente, nos va a librar, pero no están viendo lo que realmente está sucediendo. Espero no haberlos confundido con esto. Pero no solamente estas palabras del Señor Jesús que les va a decir, oh, ustedes no se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Podemos ir más allá todavía también, porque la forma en la cual Él va a entrar, ellos tomaron y quiero volver a esto, la palabra Hosana, que significa sálvame o concédeme la salvación. Era algo que los judíos también cantaban del Salmo 118, el versículo 25, algo que ellos conocían de memoria, y yo le pedí a Samuel que leyera el Salmo 118, que estaría fresco en las mentes de las personas cuando estaba sucediendo esto y menciona esto, Hosana. Ellos están pensando en salvación, ven, sálvame, concédeme la salvación. Una vez más, desde el punto de vista del Señor Jesús, Él viene para salvarlos de los pecados. Para la mayoría de los judíos, ellos tienen en mente, sálvanos del imperio romano. Sálvanos de esta opresión que sentimos. Danos lo que nosotros queremos. Pero el Señor Jesús venía para hacer algo mucho más todavía. El Evangelio de Marcos nos menciona que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, vayan a un lugar determinado y en ese lugar determinado van a encontrar a un burrito y se lo van a pedir prestado al burrito. Y si la persona les pregunta algo, ustedes le van a decir que el maestro lo necesita y que el maestro se lo va a devolver, ¿no? La segunda parte es muy importante, se lo va a devolver al burrito. Y entonces el Señor Jesús incluso ¿cómo Él va a entrar a la ciudad de Jerusalén? Va a entrar montado en un burrito, en un pollino que nunca ha sido montado antes. Y va a entrar a Jerusalén. Esto también es específico. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cómo va a venir? Humilde. ¿Y cómo? Sí. Zacarías escribió esto entre 500, 600 años antes de que Jesús naciera. Zacarías mencionó cómo iba a ser. Miren, el Señor Jesús, yo sé que muchos pintan al Señor Jesús como que Él era rico y andaba en limusinas, pero no era así. El Señor Jesús no entró con guardaespaldas ni en un carruaje, que sería una limusina de aquellos tiempos. Su entrada iba a ser humilde y, y cabalgando sobre un asno, que es símbolo de yo vengo en son de paz. Una vez más, para que conjueguen los años mencionados en Daniel con el día, con la fecha, para que encontraran un burrito, para que se lo prestaran al burrito también, porque ni siquiera tenían para comprarlo, le tienen que decir, se lo vamos a devolver, y que la persona se los prestara y que entrara y que sucediera. ¿Qué posibilidades hay que todas estas cosas exactamente sucedan al pie de la letra? Tenés más probabilidades, muchísimas más probabilidades de ganarte la lotería a que todos estos acontecimientos predicho 700 y 500 años antes de Cristo sucedan todos en el mismo día, en un mismo evento.
Incluso lo que estas personas, lo que va a suceder, la alegría, porque Zacarías va a decir, alégrate mucho, hija de Sión. Eh, Espero que estos versículos, y a medida que vayamos incluso yendo hasta llegando a la crucifixión, esto es lo maravilloso de las Escrituras, podés volver atrás en el tiempo y en la historia, porque el imperio babilónico es histórico. Para algunas personas que por ahí dicen, no, pero la Biblia no es confiable, no, pues ¿sabes qué? Puedes ir al libro de historia. Deja la Biblia a un lado y vas a encontrar a Artajerjes y vas a encontrar el imperio babilónico y vas a encontrar los judíos yendo al exilio y la reconstrucción. Y esto es historia. Y lo podemos ver incluso los años hasta el Señor Jesús, que el Señor Jesús le va a decir, si ustedes se dieran cuenta de los días y de lo que realmente está sucediendo aquí, ya estaba, ya se los había dicho, por eso Él se los puede recordar. Por eso también creo que lo va a llevar al Señor Jesús al llanto, al ver cómo esto estaba escrito. ¿Cómo yo iba a entrar? El burrito, lo que iba a suceder aquí, está escrito, está en las escrituras. ¿Por qué no se dan cuenta de lo que está sucediendo? Aquí estoy yo, vengo para darles paz. Podemos confiar plenamente en las escrituras. Podemos también confiar plenamente en Jesús. Él está en control de todo. Los tiempos, los días, las horas. Y podemos reconfortarnos nosotros para en nuestros días, en nuestros tiempos. Dios está en control, aun cuando las cosas parecieran estar fuera de control. Versículo 14 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y claro, esto están citando a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Es lo que está sucediendo. Me encanta la sinceridad de Juan al escribir estas cosas, porque esto es también algo que a mí me da, em, me llena de tranquilidad y me da razones por las cuales yo puedo confiar en las escrituras, que fueron escritas por hombres que tuvieron fallas y no se pintan como superhéroes o perfectos. O sea, si yo escribiera por ahí alguno de los evangelios, lo escribiría poniéndome como todas las cosas buenas y no mintiendo, pero simplemente evitando todas las cosas malas, ¿no? Pero me encanta ver la sinceridad de Juan al escribir esto, de decir lo todo y contarlo tal y como fue. No van a quitar nada, ni van a poner nada, ni él va a pretender mostrarse como un súper espiritual, superhéroe que Dios le dio algo sobrenatural, sino pintar y ser sincero. En el versículo 16 va a decir, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Le va a caer la ficha a los discípulos, pero no le cayó la ficha aquí. Todo esto está sucediendo, todos están gritando, Hosana, todos palmeras, todo el Señor Jesús montado sobre el asno, entrando a Jerusalén. Todos los discípulos gritando, seguramente viendo la multitud emocionados, tal vez mirándose el uno al otro como diciendo, wow, la hicimos. Realmente vamos a entrar a Jerusalén y aquí viene, si Él resucitó, ahora vamos a tirar al imperio romano y vamos a gobernar junto con Él. Y ahora llegó nuestra hora por fin. Y el Señor Jesús mirando todo esto, entre medio los fariseos vienen al Señor Jesús y le dicen,
Reprende a tus discípulos porque te están alabando, te están adorando como si vos fueras un Dios. Están diciendo que vos sos la salvación. Y el Señor Jesús le va a decir a los fariseos, ¿saben qué? Si ellos se callan, las piedras van a gritar. Esto ha sido profetizado, esto va a suceder, esto está sucediendo, pero al mismo tiempo que todo esto está sucediendo, hay una tristeza en el Señor Jesús. Y Lucas nos dice que al mirar la ciudad del Señor Jesús se conmovió y lloró. Y yo pensaba, ¿qué provocó todo? ¿Qué provocó esto? Porque tendría que haber euforia, tendría que haber felicidad, todos lo están recibiendo, hay palmeras, hay todo. Hosana, Hosana, o sea, acá bien. Pero el Señor Jesús entiende, sabe todo lo que está sucediendo y que ellos no están entendiendo lo que está sucediendo. Si ustedes se dieran cuenta, Jerusalén, si ustedes se dieran cuenta de que todo esto ha estado escrito, tal vez el Señor Jesús, podríamos poner en los sentimientos del Señor Jesús, y yo lo voy a poner en mis palabras. Eh, es simplemente mi pensamiento de todo esto. Tal vez el Señor Jesús podría verlo parafraseado diciendo, si ustedes hubieran leído sus Biblias, si ustedes hubieran leído sus Biblias, entonces entenderían lo que está sucediendo. Daniel se los dijo, Zacarías lo dijo, Isaías lo mencionó y podemos ir a través de todos los profetas que mencionaron algo del Señor Jesús hasta su crucifixión, hasta cuántas monedas por cuántas monedas lo iban a vender, cómo iba a ser su muerte, cómo lo iban a entregar, todo profetizado cientos de años antes. Al mismo tiempo pienso, hoy en día sucede exactamente lo mismo. A los discípulos no le cayó la ficha hasta que vieron al Señor Jesús glorificado. Esto significa que fue recién después de la resurrección. Jesús va a morir, Él va a resucitar y se les va a aparecer a sus discípulos. Y recién cuando eso sucede, le van a empezar a caer las fichas a los discípulos y ellos van a decir, oh, es verdad. No nos dimos cuenta, pero lo que dijo Zacarías, lo que dijo Daniel, todo esto nosotros lo hicimos. No nos dimos cuenta en ese momento, pero nosotros hicimos todo, cumplimos con todas las profecías sin darnos cuenta de lo que estábamos haciendo. Estas cosas no la entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Me imagino lo que tiene que haber sido esto para los discípulos. El darse cuenta después de que sucedió todo. Es decir, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque hicimos todo lo que estaba escrito y no nos dimos cuenta. Versículo 17 dice, y daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Y tenemos aquí una descripción de personas que están ahí dando testimonio, personas que habían estado ahí diciendo, Él resucitó a Lázaro del sepulcro. Y esto había motivado, había traído a muchas personas, le resucitó de los muertos y muchos habían venido para ver todo esto. Y pienso, las señales, los milagros atraen a muchas personas, a multitudes. Mueven incluso hasta los discípulos. Van a hacer incluso que cumplan la profecía, pero no va a hacer que ninguna de esas personas crean plenamente o sepan exactamente lo que están haciendo.
La gente daba testimonio de lo que el Señor Jesús había hecho en Lázaro, en el sepulcro, de que lo había llamado y que Lázaro había salido y que lo había resucitado de los muertos. Señor, esto es nuestra esperanza como cristianos, la resurrección. Las palabras del Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Si ustedes creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Y puedo ver los diferentes grupos de personas en esta escena. Finalmente vamos a tener a los fariseos en el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Miren, no estamos logrando nada. Tal vez diciendo como lo tendríamos que haber matado antes. O miren lo que está sucediendo. El mundo está yendo tras él. Es una exageración de los fariseos que el mundo está yendo detrás del Señor Jesús. Pero si prestamos atención, podemos ver lo que ha sucedido en el mundo. Y piensa en esto. Podemos dejar la Biblia a un lado por un instante y pensar cómo la humanidad completa divide su historia usando a Cristo. AC, antes de Cristo; DC, después de Cristo. Y no tenés que ser cristiano ni evangélico. Todos, cuando estudiamos historia, la dividimos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué hizo que este personaje dividiera la historia de la humanidad? Y lo menciono como personaje pensando en algo, en alguien que piensa secularmente, que deja la Biblia a un lado. Tendría que preguntarse, bueno, ¿quién fue este personaje que dividió y continúa hasta el día de hoy? Algo sucedió en el mundo que dividió la historia, que es referente para mirar hacia atrás y decir, bueno, sucedió algo en este planeta Tierra antes de Jesús y está sucediendo algo hasta ahora después de Jesús, pero la referencia es Jesús. Y pienso, es el cumplimiento de todas estas profecías. Es el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús mismo que dijo: yo soy Dios. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Por eso Él puede decir cosas como: yo soy la resurrección y la vida. Solamente Dios puede decir esto. Solamente en una persona se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Es en Jesús, porque Jesús es Dios. Y es aquí donde, hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en este libro. Porque no es un libro nada más escrito por hombres. Es un libro inspirado, realmente escrito por Dios mismo. Y mientras más lo estudiamos, mientras más lo escudriñamos, más podemos confiar en Él y en el mensaje que encontramos en Él. Y quiero decirte que el mensaje que tenemos aquí es un mensaje de paz. Es un mensaje que tiene que ver con el arrepentimiento, que tiene que ver con el perdón de pecados y por ende poder experimentar la paz, la esperanza. Y de ahí nace la vida abundante, que no tiene que ver con bienes,
tiene que ver con sentirte lleno y pleno espiritualmente. En la mente de todas estas personas, y podemos ver como cuatro grupos de personas: los discípulos, las personas que vieron a Lázaro resucitar, las personas que escucharon y vinieron de chusmas a ver a Jesús si realmente había resucitado a Lázaro, y de los propios religiosos. De estos cuatro grupos de personas, en sus mentes ellos están pensando políticamente, están pensando en poder, en dinero. Los fariseos están pensando: el Señor Jesús va a arruinar nuestro negocio, se está llevando nuestro poder. La gente lo está empezando a seguir a Él en vez de seguirnos a nosotros. Los saduceos están pensando en su nivel político y en su economía. Los discípulos y las personas que han venido a ver están pensando en la opresión que están sintiendo del Imperio Romano, teniendo que pagar sus impuestos y no pudiendo ser libres, ni siquiera poder realmente expresarse religiosamente completamente como ellos quisieran, porque están los romanos y están ahí pisoteándoles y ellos quieren libertad. Y ellos también están pensando: Él viene a darnos esto, la libertad. Pienso como hoy en día personas ven a Jesús de la misma forma que este grupo de personas. Quiero que Jesús me dé dinero, quiero que Jesús me dé trabajo, quiero que Jesús me dé mi casa, quiero que Jesús me dé esto, quiero que Jesús me libre de esto, quiero que saque a mi jefe que no me deja hacer esto y esto y lo otro. Y yo quiero decirte, hermano, Jesús vino para hacer algo mucho más grande que todo eso. Si estás enfocado y mirando esas cosas, sos como estas personas que están viviendo la escena, están llevando a cabo y cumpliendo todo lo que ha sido profetizado, pero no entendiendo. Si Jesús mirara tu vida y si estos tus pensamientos, yo creo que lo conmovería, tal vez hasta el llanto, como se conmovió con Jerusalén, pensando: muchachos, ustedes no están entendiendo lo que está sucediendo aquí. Hoy en día tal vez el Señor Jesús diría, no mencionando a Jerusalén, pero diría: iglesia, yo morí en la cruz por el perdón de sus pecados. ¿Qué tanta prosperidad y dinero? Yo viví humildemente, tuve que pedir prestado un burrito. ¿Por qué tanto énfasis en las cosas de este mundo cuando lo que yo hablé fue del reino, de poner tus ojos en el reino? Y las cosas van a ser añadidas, porque el punto no son las cosas. El punto es una relación personal con Jesús, que vino a perdonarnos de nuestros pecados. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos, éramos culpables, éramos enemigos de Dios, y Él vino para morir en la cruz, para redimirnos, para pagar nuestra culpa, para que vos y yo pudiéramos ser libres de nuestros pecados. En estos días previo a la Pascua, lo que estaba sucediendo en el templo y en la ciudad de Jerusalén es que cientos de miles de corderos estaban siendo entrados, porque iban a ser muertos para cubrir el pecado. Algunos historiadores dan cifras de más de 100,000, 200,000 corderos. Todas las personas que están viniendo a Jerusalén están trayendo sus sacrificios. Jesús, nuestro Cordero, también está entrando a Jerusalén. Y en unos días más, Él va a morir en la cruz. Y hermanos, va a morir por nuestros pecados. No perdamos de vista la esencia de lo que está sucediendo aquí. No se trata de política. Y miren, hoy en día que se habla tanto de política,
y de la economía y del país. Si tenés tu esperanza puesta en un partido político, le estás cerrando. Si tenés tu esperanza puesta en, en tu trabajo o en, o, o en, o en ciertos, en lo que van a determinar económicamente qué se va a hacer, qué no se va a hacer en el país, si vos tenés tu confianza puesta ahí, yo quiero decirte, no estás mirando el lugar equivocado, porque es Cristo nuestra esperanza. Todo esto va a pasar y al final de cuentas todo lo que las escrituras dice se va a cumplir. Todo. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Esto que dijeron los fariseos, y con esto quiero terminar, mirad, el mundo va detrás de él, fue una exageración, pero en parte yo puedo ver como esto fue lo que sucedió, porque el Señor Jesús va a ir, pero piensen en el mundo hoy en día. Dividimos la historia, pero piensen en la iglesia también. Nosotros como cristianos hoy en día en Argentina podemos llevar nuestra historia hasta este momento, cuando era solo un puñado de personas, y este puñado de personas se va a convertir en millones y millones de personas. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Por qué va a suceder esto? Porque es Dios mismo, es nuestro Salvador. Estas personas tuvieron diferentes motivos para estar ahí ese día. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu motivo para estar aquí en la iglesia? Las personas fueron y vamos a ver la semana que viene, vamos a ver un grupo de griegos que va a venir y ellos quieren ver a Jesús también. Y pienso diferentes grupos de personas, judíos, griegos, algunos que estuvieron con Lázaro, otros que escucharon de Lázaro, los religiosos, todos quieren ver a Jesús y todos tienen en mente, tienen ideas de quién es Jesús y qué es lo que quieren de Jesús. Te pregunto a vos en esta mañana, ¿por qué estás acá? ¿Cuál es tu motivación? ¿Has venido a ver nada más como me contaron? Alguien me dijo que algo está sucediendo allá. O me han hablado de Jesús, pero ¿cuál es tu motivación? ¿Podés vos cantar como esta multitud cantó, Hosana, Hosana? Sálvame, sálvame ahora. Eso es lo que significa Hosana, sálvame ahora. No prospérame ahora, no, sálvame. Y esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesita la humanidad, esto es lo que necesitamos todos nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados y necesitábamos de un Salvador, y esto es lo que vino a hacer Jesús. Yo espero que esto sea tu motivación para estar aquí en esta mañana. Jesús es mi Salvador. Yo vine para alabarle, para cantar Hosana, para decir bendito el Rey de Israel. Yo vine para exaltar su nombre por lo que Él hizo en la cruz por mí, porque puedo experimentar esta paz por lo que Él hizo en la cruz. Y mi motivación es tan simple como Él me salvó. Él me amó a mí primero y mi respuesta es amarle a Él. Y hermanos, espero que salgamos todos de este lugar sintiendo esto,
Si bien nuestro Señor Jesucristo va entrando para morir, que nosotros podamos salir de la iglesia hoy sabiendo que "Hey, Jesús me salvó. Hosana, Hosana. Esta es mi motivación. Tengo una relación personal con el Salvador del universo, el que habló las cosas a la existencia, murió por mí, por mis pecados, él, mi cordero. Oremos.